Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Seguimos aquí. Señores, que se hace un programa fuera del aire, claro, ustedes no lo crean. Pero eso hay que seguirlo haciendo. Sí, porque es en vivo. Claro, el programa es en vivo y para grabar otra cosa. Editado. Eliseo, antes de comenzar a hablar del familiar de José, de Benigno del Castillo. De Benigno del Castillo. Claro, pues por ahí que hay que empezar. Mientras usted hablaba mientras se hablaba en la radio, yo venía escuchando. Y búscate también a Francisco Sabiñón Puello. A Francisco Sabiñón. Tú sabes. Sí, no, ha hurgado, le gusta la restauración. Ha hurgado la familia. Venía pensando así, y también esperaba, que el caso de las más de 50 muertes de Gaza, ¿verdad? Y aquí tenemos un... De la BBC, fue un reportaje. Sí. Aquí tenemos un dominicano que resultante de la propia dinámica de la guerra de la restauración, asesinó a 35 opositores más o menos, que es Pedro Florentino. Uh-huh. Y ese es el dominicano que más repudiado por la historiografía, incluso la dominicana. Uh-huh. Y por 35 muertes de... ¿Más que Pedro Santana? Claro. Hablan más de Pedro Santana. Pedro Santana está en el Panteón Nacional, ¿sí? Claro, hablan más de Pedro Santana. Pero eso fue una venganza de Balaguer antes de entregar el gobierno al PRD, y le costó un discurso que incluso... buen discurso, ¿eh? Excelente discurso. Muy buen discurso. Pero es prácticamente una excusa al país, o bueno, una explicación de por qué. Un juicio histórico. Claro, para poder justificar la presencia de Santana ahí. Yo creo que para mí no. Yo creo que Santana debe estar ahí. Yo no creo tampoco. Yo no creo. Si Santana no hay independencia. Porque lo primero es cierto, pero lo primero que Santana no creía en el proyecto nacional. O sea, en la posibilidad de impulsar un país, una república dominicana. Él lo que no quería era estar dominado por los haitianos. Sí, lo que querían todos. Y luchó contra eso. A mí me gusta... Y consolidó bueno, es una visión. José me permite contender con claro, vamos a contender. Pero a la última oportunidad que tuvo, a la primera oportunidad que tuvo, fue a España, negoció el país y a cambio de un marquesado insignificante y sin recursos, sin nada. Para él significaba un título nobiliario. A cambio de un título nobiliario, vendió el país, lo anexó para que fuéramos colonia española de nuevo. Entonces yo te voy a preguntar algo. Al final en la historia no es, como se ha dicho siempre, no solamente lo que tú haces, sino cómo tú terminas. Y yo creo que Santana terminó muy mal. Yo estoy de acuerdo que terminó mal. Entonces se merece ir al Panteón. Claro no es que no le reconozcan los logros de la independencia. Claro que sí. Pero eso depende de por qué usted lo llevó al Panteón Nacional. Sí, si lo llevaste por el error o por el aporte. Claro, porque en realidad en el camino... Si no hubieran el personaje el personaje es parte de o sea, es responsable del todo, no solamente de un pedazo. Pero si es por eso yo Washington tenía clavo. No, pero no por eso. ¿Entiendes? Y el founding father de Estados Unidos. En este mismo país, si es por eso, tendríamos... No hubiese Panteón. Claro. Porque además, cuando nació Estados Unidos no se fundó en base a la abolición de la esclavitud. Todos los hombres eran libres e iguales creados por Dios. Los hombres. ¿Y qué eran los clavos? Un tercio de hombres. Acuérdate que la Constitución establecía un cuarto, un pedazo. Tres quintos. Era para no darle los mismos derechos. Para no darle los mismos derechos. Claro, yo lo sé, pero si tú aplicas esa óptica... No, pero Estados Unidos... Es que esa comparación no va. Esa comparación no va. Okay, porque Washington no entregó los Estados Unidos en la tierra al final antes de morir. Claro que no hizo eso, pero tenía otras cosas criticables. No, pero todo el mundo tiene cosas criticables. Entonces Pedro Santana también. Hasta Duarte. Yo estoy de acuerdo con José del Castillo. Uh-huh. Ahora tendríamos que hacer un revisionismo para entonces comenzar a sacar gente de ahí. Sí. Incluso los últimos. Camaño. ¿Qué hace Camaño ahí? Camaño y el propio, Dios mío, el esposo de la Mirabal, ¿cómo se llama? Manolo Tavares. Exacto. Que
Señora, vamos a dejar su muerto de cazar en paz. Mira, vamos a hablar de la restauración. Exacto. Oiga esta anécdota, Yo creo que es lo más salomónico. En una ocasión. Pero empezamos a hablar de la restauración. Sí, claro. En una ocasión estábamos nosotros haciendo una conversación sobre Casandra. Y, la soberana. Sí, la dinámica se desarrolló en que si Casandra era folclorista o no. Atención, mi hermano José Eliseo Rivera Navidón, sí. Checheo. Bueno, que lo escuche. Estaba hablando de tu madre aquí. Tiene dos hermanos y recuerdo que en un debate dentro del grupo de varoneros, sí. Entonces yo decía, bueno, mire, Casandra folclorista no era. Casandra sí formó un grupo de bailes folclóricos. Claro, pero folclorista no era. Como promotora de la cultura. Sí, pero el promotor de la cultura del momento, él le hizo una oposición constante y abierta, que fue Fradique Lizardo. Entonces, folclorista no era, cantante sí. Y indudablemente... coreógrafa. Sí, coreógrafa. Más que todo. Entonces... Era cantante también. Era cantante y coreógrafa y todo esto. Pero folclorista no era. Entonces yo llamé a un muy afamado folclorista dominicano, sociólogo, y le dije, mira, yo necesito que usted nos ayude a este tema. Y me dijo, deja eso muerto tranquilo. Manilero de Dagoberto Tejeda. A ese mismo. Deja eso muerto tranquilo. El hombre de la batola. Deja eso muerto tranquilo. Porque no se puede estar despolvando, ¿verdad? Bueno. Y más tan reciente. Bueno, entonces vámonos con la restauración. Sí. La restauración concluyó el 16 de agosto. No. ¿Y por qué se escogió el 16? Eso es el punto pivote, el emblema. Es necesario siempre tener una fecha que simbolice, ¿verdad? Históricamente, el momento en el que inicia diríamos el movimiento concreto que simbólicamente le da el sentido. Pero claro que no. La restauración completa se concretiza con la salida de las tropas españolas en julio del 65, cuando ya toda la isla, ¿verdad?, pasa a ser al dominio dominicano, que dicho sea de paso, la salida de la tropa inició en el sur, y por eso es que Cabral llega primero a Santo Domingo y se sienta. Y los primeros elementos o azonadas que digamos que fueron precursoras de la restauración iniciaron en el sur también, ¿no? Por lo menos la entrada de Sánchez. Con ese nivel, con esa connotación, sí. Porque las oposiciones... Sánchez viene el 4 de julio. Lo matan el 4 de julio. El primero 2 de junio. De junio, exacto. Sí. Y es a luchar contra la restauración, ¿no? Pero ya se habían producido movimientos, no con este nivel de enfrentamiento. Hay un tema que me gustaría que tú, de ese episodio, que concluyó con el asesinato prácticamente de Sánchez y sus acompañantes, porque lo fusilaron de una manera vergonzosa. Sí, atroz. Lo terminaron matando a palo y a machetazos. A los que no murieron en el acto. Creo que Sánchez murió en el acto. Que ya estaba herido. Incluso lo fusilaron sentado. Sí. En una silla de guano. Pero hay mucho debate en torno al apoyo de los haitianos. Sí. Y bueno, incluso el propio Sánchez se justifica. Sí. Entró por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte, ¿no? ¿Por qué Haití o el presidente... Jeffra, ¿verdad? Eso apoya este movimiento de oposición al colonialismo y de alguna forma de reafirmación de la República Dominicana, del proyecto nacional. Oye, usted ya lo explicó. No, ¿por qué? Es la pregunta. Ya usted lo dijo. Había una visión. La respuesta, pero no, usted lo acaba de decir. Mire, hoy nosotros cuando miramos hacia Haití vemos pandilla y más pandillas. Pero la visión de la clase, o sea, de los grupos que controlaron Haití, o de los ciertos grupos que controlaron Haití en el siglo XIX,
que estuvieron en el poder tenían una visión, dígame. Más avanzada que la que nosotros teníamos. Sí, claro. En ese momento, y no solo eso. Sí. Anticolonialista. Y sentimiento nacional. Y nacionalista, antiesclavista. Y ese mismo modelo los llevó a apoyar primero a Bolívar. En 1806 apoyaron a Miranda, Bolívar, apoyaron a los dominicanos en contra de los franceses. Fue una historia de apoyo. Entonces, Haití apoya a los dominicanos precisamente por con ese sentimiento colonialista y sobre todo también por la idea de que España podía transportar la esclavitud a Santo Domingo. Se había todo un concepto de apoyo común en el que Jeffrey, ¿verdad?, que era quien gobernaba en este momento, pues apuntó sus defensas a que no podía existir una dominación extranjera, española o europea, colonialista y esclavista en Santo Domingo. O sea que fue básicamente el temor a la reinstauración de la esclavitud lo que movió ese apoyo. Claro, ambas cosas. Luego se consumaron una serie de situaciones, por ejemplo, las exigencias de España. Igual también, los haitianos apoyaron a Bolívar. A Bolívar, sí. Acabo de decirlo, a Miranda primero y luego Bolívar. Y también se oponían a la presencia norteamericana, al águila norteamericana en la región. Incluso a los planes de Báez de anexar, primero arrendar Samaná y después esto iba a terminar en anexar la república a los Estados Unidos y convertirnos en parte del territorio norteamericano, porque el proyecto con la República Dominicana en ese momento era una nación negra, tipo Liberia, ¿no? Claro, tipo Liberia. Sí, así mismo es. Esa era la idea inicial que se discutió, ¿verdad?, allá en el Congreso norteamericano. Bueno, el tema aquí es que Haití apoya a los dominicanos. Pero yo voy a hacer un detalle. El concepto que hoy se vende y hoy se promueve del discurso de Sánchez, cuando dice entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte, hoy se promueve como una forma de decir, ¿verdad?, que era porque yo no tengo ninguna relación con Haití ni nada. No. Yo no tengo nada de eso. La razón de esa palabra, de esa frase, tiene que ver porque desde 1860 Santana promovía la unificación, o sea, la unión, el apoyo entre los haitianos y los baecistas para desestabilizar el gobierno dominicano. Entonces, vendía constantemente esto. Y Sánchez eran enemigos. Claro. Porque acusaba a Sánchez de ser un baecista. Sí, y de hecho, esa fue una expedición baecista. No, y además cuando Sánchez lo expulsan de aquí la primera vez fue por un intento de golpe de Estado. Un movimiento que se dio a Santana, contra Santana. Claro, había esa enemistad. Entonces, la promoción de entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte es en razón de ese motivo, de que había una promoción en la época de que Santana promovía que lo que se estaba produciendo allí era una invasión haitiana. Era una invasión haitiana hacia el territorio y obviamente en ese momento el gran temor que todavía era latente era ese movimiento haitiano hacia el este. Cosa que ya desde el 1860 de 1859 había bajado la intensidad. Después de que fue depuesto Zuluk, ya había prácticamente desaparecido este temor y todo lo contrario. Las relaciones de la frontera con los haitianos ya se había regularizado y la gente vivía de un comercio normal en esta época. Entonces, por ahí es que se desarrolla este momento. Bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad?, de la presencia de ese apoyo haitiano. Vamos a la restauración, las principales figuras. Se ha, digamos que, colocado en el pináculo de estas figuras a Gregorio Luperón. Algunos dicen que no es justo. Yo quiero tu opinión. Yo me inscribo en eso. Bueno, entonces,
si no es Luperón, entonces, ¿qué figura o qué figuras? Yo creo que si hay un esfuerzo colectivo importante donde brillaron muchas, donde jugaron papeles trascendentes mucha gente, fue en la Restauración. Claro. Incluso más que fue una guerra popular. Entonces me gustaría un poco tu visión sobre este aspecto. Pero mire, la verdad es que no suelo inscribirme en la corriente de crear héroes favoritos, sino de hablar de los procesos en su justa dimensión. Y pienso que cada sector, cada área aportó su grano de arena en cada momento. La guerra de la Restauración, como prácticamente todos los enfrentamientos o los procesos históricos dominicanos bélicos, tuvieron también sus momentos y sus disidencias internas. Santana, no lo podemos negar, en todos los años que fue presidente siempre mantuvo disidencias internas, desde el mismo momento que comenzó la independencia. La Restauración no estuvo exenta de ello, lo que significa que los enfrentamientos entre los grupos pues trae como, ¿verdad? Nos inclinamos al baecismo, nos dejamos llevar por el baecismo, pero pienso que cada uno tuvo su papel. Luperón tuvo su gran papel, pero mi favorito de entre todos fue Gaspar Polanco. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, Gaspar Polanco fue, diríamos, era analfabeta, por cierto, no sabía leer, escribir, pero fue uno de los que más se enfrentó y dirigió la guerra. Él fue el quien dirigió el enfrentamiento de Santiago, se enfrentó a los españoles en Puerto Plata y se mantuvo siempre en los momentos cumbres. Después de la muerte de Salcedo, él es quien logra detener las negociaciones en favor de los españoles que se estaban llevando a cabo, reiniciar la guerra y completar el inicio de la desocupación en su presidencia. Él es quien le impulsa un nuevo ánimo a la guerra de restauración, que había caído en un marasmo entre abril y septiembre de ese año, que esa es la época en que se acusa a Salcedo de que trabajaba para la vuelta al baecismo. Entonces él logra un reinicio de la guerra hasta lograr que se presente en España el famoso propuesta de desocupación del decreto. O sea, Gaspar Polanco fue constante, un luchador permanente desde Santiago, desde Puerto Plata y otras esferas, y dirigió con mucha heroicidad la guerra de la restauración. Eran todos un par de libros que tú me recomiendas. Está la historia de Santo Domingo, ¿verdad? De la guerra de Santo Domingo, de González Tabla, ¿verdad? Para la guerra de la restauración, el primero que yo voy a recomendar, Nación y Restauración en el Suroeste. ¿De quién? Mío. Claro. Editado por la Fundación Wendell Félix. No. Fue también hay que decir que ese libro está disponible ¿dónde, Werner? ¿Nación y Restauración? Sí. No está disponible. No me digas. No está disponible. Hay que reeditarlo. Porque lo debe editar el Ministerio de Cultura porque fue premio de la Feria del Libro, ¿no? Fue premio anual de historia José Gabriel García. Excelente. Este libro fue editado, fue puesto en circulación el día 5 de noviembre del año pasado, pero se agotó en un santiamén. No yo, a mí me dieron unos cuantos y volaron. Sí. Estamos preparando una segunda edición cuando termine el año de obligatoriedad, ¿verdad?, de la reserva de la propiedad, para que se publique. ¿Por qué razón yo le voy a recomendar este libro a mi amigo José y a nuestros oyentes? Porque es el único libro que ha trabajado el papel de los héroes, o el papel de la restauración en la región sur. Toda la guerra, todo lo que conocemos en libros, lo conocemos desde el punto de vista de la óptica de lo que ocurrió en el norte. Iba a preguntar que la mayoría de los héroes de la restauración son del Cibao. Sin embargo, el sur tiene grandes hombres que aportaron a la guerra, a la restauración, desconocidos casi todos. Hay un compoblano, Ángel Félix, que se conoce también como Ángel Félix Liberata, que mal reivindicado, pero que fue quien inmediatamente inicia la guerra en el sur, se mantuvo al frente de la guerra. ¿Es el de los cachúas también? No.
No. No sé por qué hago la asociación. Y bueno, libros, hay tantos, pero el libro de Herrera, Anexión y Restauración, sí. Indudablemente que no se puede dejar de leer el libro. Pero Herrera coloca bueno, incluso tiene una biografía, me parece, de ¿cómo se llama? El héroe de Capotillo. De Gregorio Luperón. Herrera, bueno, no tiene a Gregorio Luperón tanto con esa heroicidad, no. Sí. Es un poco más objetivo. Ok, perfecto. Sí. Tiene que ver el tema de que Gaspar Polanco no se le dé la relevancia el hecho de que no haya dejado escritos como lo hizo Luperón, por ejemplo. Pero no escribió una autobiografía. Se escribió una biografía. Sí, Luperón escribió un ideario político propio. Pero tiene algo que ver. Claro eso. Que sí. Es que la construcción, nosotros tenemos una historia que ocurrió, pero también construida. Porque los historiadores lo que hacen son los que escriben la historia y le imprimen su visión. La historia dominicana realmente no fue lo que fue. Lo que conocemos como historia realmente no fue lo que fue. Esa es la visión de los historiadores. Entonces, Luperón es como la niña linda de los historiadores. Y tienen razón, pero no por la restauración, sino por el después. Fue el alma de la oposición en contra de Báez. Y Báez, para los historiadores del siglo XIX y para del siglo XX, es una especie de polilla, una especie de ser un villano. Un villano. Entonces, Luperón luchó en contra de Báez. Luperón, no solamente eso, sino que fue... que en ese conflicto que fusilan a mi pariente, a Manuel Nemesio Rodríguez Sopío. Sí. Que era gobernador civil de Puerto Plata, nombrado por Báez, y es el que recibe a Luperón en una de las invasiones que creo que entró por el Pino, por el Jabón, Pino. Por ahí. Sí. Venía de Tursan Caicos, en una de las invasiones, evidentemente no sin éxito, ¿no? Tuvo que devolverse, ¿no? Que produjo con el interés de derrocar a Báez. A Báez, sí. Claro, pero hay que recordar que no solamente Luperón quedó ahí. Luperón inició desde los gobiernos azules la transformación social y económica en el último cuarto del siglo, con sus gobiernos, o sea, los gobiernos azules, con excepción de Lilis o incluyéndolo, fueron los que, diríamos, sentaron las bases de la educación, de los modelos desarrollistas, de todo ese engranaje que sientan las bases de la República Dominicana de hoy. O sea, es Luperón quien logra impulsarlo y obviamente se convierte, diríamos, en uno de nuestros preferidos por su historial, no solamente por la restauración. Y obviamente en la restauración también tuvo su papel. Hay que recordar que él fue quien detuvo a Santana en el Sillón de la Viuda con el ejército. Y era novato, Luperón tenía 24 años. Muy bisoño y aparte de eso, completamente desobediente. O sea, Luperón era... Rebelde, pero era valiente. Era valiente y un carácter, ¿verdad? Se enfrentaba. O sea, y así es que va. No estamos desmeritando a nadie, simplemente, como siempre digo, tratando de ponerlo en su justa dimensión. Luperón es un ser, un héroe que hay que visualizarlo y proyectarlo, claro está. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Así que solo nos queda agradecer a nuestros oyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.